En la comunidad aborigen de Pormpuraaw, en el norte de Australia, los niños pequeños no utilizan jamás palabras como izquierda o derecha. Si le pides a un niño de esa tribu que señale su mano, te dirá que es su mano norte, sureste o sudoeste, dependiendo exactamente de la dirección en la que esté parado en ese segundo. Para hablar su idioma, necesitan tener una brújula magnética integrada en la mente las 24 horas del día. Si a uno de ellos lo pones con los ojos vendados dentro de una habitación a oscuras y lo giras 10 veces sobre su eje, sabrá ubicar el este al instante sin dudar un solo segundo. Un adulto con formación universitaria de Occidente perdería la orientación por completo en esa misma prueba. La diferencia no radica en la genética ni en la capacidad biológica del cerebro. La diferencia es que la estructura de su lenguaje les exige rastrear el espacio absoluto para poder articular una frase con sentido, mientras que tu idioma te permite vivir desorientado en un universo egocéntrico, definido únicamente por tu propia izquierda y tu propia derecha. Esa simple distinción anatómica del lenguaje revela una realidad sumamente incómoda que la lingüística y la neurociencia han intentado ocultar por décadas para mantener la ilusión de la libertad intelectual. El pensamiento no precede al lenguaje. No eres un ser libre que siente una idea pura y luego busca palabras en una caja de herramientas para expresarla al mundo. Es exactamente al revés. Las palabras que heredaste son un molde de hormigón armado, donde tu cerebro es obligado a verter sus pensamientos. Tu idioma materno no es un puente transparente hacia la realidad, sino un sistema de barrotes invisibles que decide de antemano qué cosas puedes percibir, qué emociones estás capacitado para experimentar y qué decisiones económicas o existenciales vas a tomar antes de que tu mente consciente formule una sola razón. El economista Keith Chen descubrió esta tiranía biopolítica al analizar los patrones de ahorro globales mediante una distinción gramatical en apariencia insignificante, la presencia o ausencia de tiempo futuro obligatorio. Idiomas como el inglés o el español son lenguajes con tiempo futuro marcado. Te obligan a separar gramaticalmente el presente del mañana. Dices, hoy tengo dinero y mañana tendré dinero. Tu código lingüístico trata al futuro como un lugar lejano, ajeno y desacoplado del momento actual. Por el contrario, idiomas como el mandarín o el alemán no requieren esa distinción rígida. Usan la misma forma verbal, agregando una marca de tiempo contextual. Para la mente de un chino, el futuro y el presente conviven en la misma línea temporal inmediata. Al cruzar estos datos gramaticales con el comportamiento bancario real de cientos de miles de familias en todo el planeta, el resultado fue devastador. Los hablantes de lenguas sin tiempo futuro guardan un 30% más de sus ingresos en el banco, llegan a la jubilación con patrimonios mucho más sólidos y tienen menores tasas de obesidad y tabaquismo. El lenguaje que usas moldea la percepción física del tiempo y te condiciona biológicamente para gastar tu dinero hoy o protegerte para mañana. La hipótesis de Sapir-Whorf, marginada durante años por el dogma de la gramática universal, ha regresado para demostrar que el vocabulario no describe la realidad, la crea. La neurocientífica Lera Boroditsky expuso cómo la asignación de género gramatical a los objetos inanimados altera la red neuronal de asociación conceptual. Cuando a un hablante alemán se le pide que describa una llave, palabra que en su idioma es masculina, la define como dura, pesada, metálica y útil. Cuando se le pide lo mismo a un español, donde llave es un sustantivo femenino, las descripciones se desplazan instintivamente hacia términos como pequeña, dorada, brillante o intrincada. Un puente en alemán es femenino y evoca elegancia o belleza. En español es masculino y evoca fuerza, resistencia y soporte. No estás juzgando al mundo físico por su sustancia real. Estás interpretando la materia a través del filtro poético y arbitrario de unos campesinos que vivieron hace miles de años y diseñaron la sintaxis de tu tribu. Esta arquitectura lingüística
opera con una violencia silenciosa en la regulación de las emociones humanas. Si no posees la palabra para nombrar un estado interno, tu cerebro tiene severas dificultades para procesarlo y archivarlo de forma funcional. La cultura alemana construyó la palabra Schadenfreude para definir el placer secreto y casi culpable que produce presenciar la desgracia de un rival. En la cultura japonesa existe el término amae, que describe la necesidad infantil y dulce de depender de la benevolencia de otra persona. Al carecer de estos conceptos explícitos en nuestro léxico cotidiano, nos vemos obligados a traducir esas vivencias como culpas difusas o desórdenes psicológicos sin nombre. La ausencia de palabras mutila el mapa emotivo. La persona que sufre angustia o vacío existencial no siempre padece un desequilibrio neuroquímico en la dopamina. Muchas veces simplemente padece una pobreza de vocabulario que le impide categorizar su experiencia sin caer en la patología. En las ciencias cognitivas, se conoce bien el impacto que genera el encuadre sintáctico sobre la atribución de culpa y la justicia. Si ves a una persona tropezar con un florero y romperlo, la estructura del español te ofrece de inmediato una vía de escape reflexiva y despersonalizada. Se rompió el florero. La acción recae en el objeto y limpia la responsabilidad del sujeto. El idioma inglés, por el contrario, exige un agente causal explícito. Él rompió el florero. Experimentos de laboratorio demostraron que los hablantes de inglés recuerdan con precisión exacta quién cometió el descuido en una escena grabado en video, mientras que los hablantes de español recuerdan el evento, pero olvidan al responsable directo. La gramática que hablas no solo altera tu memoria de trabajo, influye en cómo la policía toma tus declaraciones y en la severidad con la que un juez juzga una negligencia. El filósofo Ludwig Wittgenstein condensó esta prisión mental en una afirmación implacable. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Si la herramienta con la que analizas tu realidad posee únicamente 10 términos para definir el éxito o el fracaso, estarás condenado a evaluar tu existencia dentro de esa escala miserable. Cuando la sociedad moderna reduce el léxico de las relaciones humanas a términos genéricos, eslogans publicitarios, etiquetas de Internet y conceptos simplificados, lo que está haciendo es amputar la capacidad del cerebro para procesar la complejidad. Una población con un vocabulario empobrecido es incapaz de articular un pensamiento complejo o sostener una disidencia política real. No necesitas quemar libros en una plaza pública para controlar a las masas. Basta con empobrecer el idioma hasta que la idea misma de la rebelión sea imposible de formular por falta de sintaxis. Esta emasculación del lenguaje alcanza su punto crítico en la forma en que nos hablamos a nosotros mismos durante los episodios de crisis. El diálogo interno que ocurre dentro de tu cabeza utiliza las mismas reglas gramaticales, los mismos sesgos y las mismas limitaciones de tu idioma natal. Cuando te dices a ti mismo que estás estresado o fracasado, estás aplicando una etiqueta rígida que tu cerebro interpreta como un mandato biológico inmediato. La neurociencia de la lingüística ha demostrado que distanciar el lenguaje en el discurso personal, cambiar el estoy asustado por un enunciado en tercera persona o utilizar un léxico analítico más preciso, reduce instantáneamente la actividad de la amígdala cerebral, desactivando la respuesta de pánico. La ansiedad no es una entidad mística. Muchas veces es el resultado inevitable de usar un código narrativo deficiente para explicarte tu propio dolor. Incluso la percepción del color en el espectro visible, algo que asumimos como un hecho puramente biológico de la retina humana, está subordinada a la filología. La tribu Himba en Namibia no posee una palabra diferente para distinguir el azul del verde. Ambos colores caen bajo la misma categoría lingüística. Cuando se les muestra un círculo de cuadrados verdes, donde solo uno es de un azul intenso para el ojo occidental, los Himba tardan un tiempo considerable en encontrar la diferencia o simplemente la pasan por alto. Sin embargo, poseen múltiples palabras específicas para categorizar distintos tonos de verde que para nosotros son idénticos. Si su lenguaje no trazó una frontera entre el cielo y la hierba, su cerebro literalmente procesa esa información como una continuidad del mismo elemento.
La realidad no está dividida en compartimentos. Es tu idioma el que traza las fronteras con tijeras invisibles. A nivel histórico y político, las estructuras de poder siempre han comprendido que la forma más rápida de someter a un pueblo no es destruir sus fortalezas físicas, sino imponerle un nuevo idioma o despojarlo de su terminología originaria. George Orwell popularizó este concepto con la neolengua en su literatura, pero la historia humana es un cementerio de culturas que perdieron su autonomía en el instante preciso en que adoptaron la gramática del conquistador. Cuando se prohíbe una palabra o se altera el significado de un término tradicional, no se está cambiando una costumbre superficial. Se está reconfigurando el hardware neurobiológico de toda una generación para que no pueda concebir el mundo de la misma manera en que lo hacían sus antepasados. Aceptar que somos prisioneros de la sintaxis destruye el mito del pensamiento puro e independiente. Te obliga a comprender que tus convicciones más íntimas, tus conceptos sobre la justicia, tus miedos nocturnos y la manera en que juzgas tu valor como ser humano no son descubrimientos originales de tu alma, sino construcciones prefabricadas por una maquinaria lingüística que estaba funcionando mucho antes de que nacieras. Tu mente es el escenario donde se ejecuta un software antiguo y heredado que tú nunca programaste. La verdadera independencia cognitiva no se alcanza buscando una libertad imposible fuera del código, sino reconociendo los bordes filosos de la jaula en la que piensas. Si no aprendes a cuestionar las palabras que utilizas para construir tu realidad, el lenguaje dejará de ser una herramienta de expresión para convertirse en tu verdugo silencioso. Seguirás creyendo que eliges libremente tus metas, tu pareja y tu destino, cuando en verdad solo estás leyendo con voz temblorosa el guión que la gramática de tus antepasados escribió para ti. En el siglo VII, el emperador sacro imperativo Carlos V solía repetir una frase reveladora sobre la naturaleza del lenguaje. Hablo español con Dios, italiano con las mujeres, francés con los hombres y alemán con mi caballo. Carlos V comprendía de manera intuitiva lo que la ciencia tardaría más de un milenio en ratificar: que cambiar de idioma no es un simple ejercicio de traducción de palabras, sino el acto radical de cambiar de alma, de personalidad y de realidad. El verdadero dilema de tu vida no es qué piensas sobre el mundo, sino qué idioma estás usando para encarcelar tu pensamiento.